se oscurecen, mas tu luz permanece, alumbras mi camino, Señor. Si mal se levanta, te levantas más alto, con todo poder para salvar. Cantamos, mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarás. Mi fe viva está, porque vivo estás, Cristo vivo estás. ¡Vamos! Venciste a la muerte, porque eres más fuerte. La tumba hoy vacía está. Si el mal se levanta, te levantas más alto, con todo poder para salvar. Dios te bendiga en esta hermosa noche de este martes 4 de enero del 2022 o 2022, como muchos le dicen. Queremos primeramente desearte muchas felicidades en este nuevo año, amado hermano, amigo, que siempre estás conectado ahí con la página del Centro de Discipulado Mundial. Y en esta noche queremos compartir la enseñanza del Señor en este primer martes que el Señor nos permite poder transmitir a través de estos medios digitales que tienen un alcance, la palabra del Señor, la palabra que cambia, la palabra que transforma. Este es tu hermano y amigo, el pastor Víctor López Acosta, en esta noche. Y queremos compartir la palabra, la enseñanza. Y para esta hora nos hemos unido en este año. El Centro de Discipulado Mundial se ha unido en este año en el lema con la Iglesia Sendero de la Cruz. Y el lema o el tema que ellos han escogido para este año es una fe transformadora. Y a lo largo de todo este año vamos a ver cómo esa fe va a ir creciendo en nuestra vida. No es una fe simplemente en el vacío, sino una fe que va creciendo, va transformando nuestra vida
hasta alcanzar nosotros la estatura perfecta como Jesucristo. Qué maravilloso es nosotros, luego de haber escuchado esa alabanza que nos inspiran y nos hablan de fe, poder en esta noche entrar a la enseñanza que el Señor ha venido compartiendo con nosotros. Y para ello yo te invito ahí en tu hogar, que busques tu Biblia, ya sea de carpeta dura, sea la Biblia electrónica, porque quiero leer Hebreos 11:1, perdóname, Hebreos 11:1, porque si vamos a hablar de fe, queremos poner como base lo que nos dice Hebreo, esa galería de la fe en Hebreos 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y lo repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estamos al inicio de este año 2022. Y queremos comenzar con una fe, hablando de una fe. Y la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Acabamos de leer en Hebreos 11, el verso 1. Pero también quiero compartirte contigo esta definición. Lo que Dios exige a cada uno de nosotros como cristianos, entiéndase bien, todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero Cristo, es que nosotros depositemos nuestra confianza y tengamos una auténtica fe en Él. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidas por Él a consecuencia de la fe que cada uno de ellos tenían. Y mientras preparaba esto, podía ir recorriendo mentalmente a través de la Biblia todos estos hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, con debilidades, con luchas, con pruebas, con dificultades, con situaciones que enfrentaban en su diario vivir. Pero la fe que habían depositado en el Dios Todopoderoso, la fe que habían depositado al creer la palabra de Dios. Y qué maravilloso es que nosotros los cristianos, los lavados con la sangre, tenemos depositada nuestra fe no en cualquier lugar, no en cualquier sustancia, sino que nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Qué maravilloso es nosotros poder compartir la fe y que esa fe va creciendo en nosotros. Segunda de Corintios, versos 5 al 7. Verso 5, capítulo 5, verso 7 dice: vivimos por fe, no por vista. Y estamos enfrentando un nuevo año con nuevos desafíos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel del país, a nivel del planeta Tierra. Y las noticias que a veces recibimos no son noticias alentadoras, no son noticias de nuestro agrado. Y si no tenemos nuestra fe cimentada en Cristo, podemos ser arrastrados por estas noticias. Y no me malinterpreta, no es que tenga una fe ciega. Vemos la realidad de lo que estamos enfrentando hoy día. Pero aunque mi mirada ve eso, mi mirada no está puesta en esas circunstancias, ni en esas dificultades, ni en las pruebas, ni en el gobierno. Mi fe está cimentada en Cristo. Por eso vivimos por fe y no por vista. Ahora bien, la fe no se da en el vacío. La fe no se da en el vacío. Romanos
tengo por aquí. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír, pero no por oír cualquier cosa, es por oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho, oigo la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en esta noche, compartiendo la enseñanza en este primer martes del año 2022, la palabra viene por el oír esa palabra. No la palabra que estoy pronunciando, la palabra que sale de este libro sagrado, las Escrituras. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo estudio la palabra del Señor, cuando yo me siento y escudriño la palabra de Dios, cuando yo oro la palabra del Señor, cuando yo medito en la palabra del Señor, naturalmente en mi interior, en mi vida espiritual, va siendo transformada por medio del Espíritu Santo, pero también por medio de la fe que yo he depositado en Cristo, que Él seguirá haciendo la obra dentro de mí. Esa es la fe. Y lo que Dios nos exige a nosotros es que tengamos una fe auténtica, como te dije anteriormente. Y cuando hablamos de una fe auténtica, no es una fe fingida. No es una fe en la que yo digo creer verbalmente, pero internamente no crea. No, yo tengo que tener una fe genuina, cimentada, como le dije anteriormente, en Cristo. Mire lo que dice Primera de Juan. Y no se aparte de su Biblia, manténgala ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Porque ya mismo queremos compartir 4 aspectos acerca de la fe. Pero te estoy dando la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y te quiero compartir estos versículos para dejarlos como base para el tema de esta fe transformadora. Primera de Juan 5, los versos del 1 al 5. Y en muchas de nuestras Biblias, Reina Valera al menos, que es la que estoy utilizando en la noche de hoy, el título es La fe que vence al mundo. Y leo de la siguiente manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que estamos definiendo lo que es la fe para la vida del cristiano. Y esa fe va transformándonos, va aumentando en nuestro interior día a día como la luz del sol. Que cuando va saliendo en la mañana, vemos los destellos, y a medida que transcurre el día, sentimos los rayos del sol más fuertes en nuestra vida. Así es la palabra del Señor. Va a ir creciendo, te va a ir dando forma, te va a ir dando calor a medida que escuches, que medites, que ores la palabra del Señor. Entonces la fe no es lo que yo hago. La fe no es lo que yo pueda hacer humanamente, porque de lo contrario no sería fe. La fe es que yo voy a caminar en lo que Dios ya ha dicho acerca de mi vida, acerca de mi familia. Esa es la fe que transforma mi vida, que cambia y que me ayuda en mi vida cristiana a seguir caminando. Y tal vez usted dice, eso suena lindo, pastor.
Estamos al inicio de un año. Estamos en los primeros meses y todo el mundo se sacude el polvo. Todo el mundo se siente renovado y transformado porque iniciamos un año. Pero a medida que vamos caminando en la vida cristiana, las fuerzas van disminuyendo. El polvo nos va alcanzando en nuestros pies. El cansancio de la vida secular va haciéndonos peso. Pero en esta hora yo te digo, por medio de la fe, sacude el polvo. Sacude el polvo. Recibe la fe que transforma por medio de su Espíritu Santo y la palabra del Señor. Es bueno escuchar las noticias de lo que está sucediendo, pero más importante es las noticias que Dios tiene en este libro para tu vida, para tu familia. Aquí está lo que ha de acontecer antes de que los reporteros la conozcan. Tenemos la verdad, la fe que cambia al mundo. Y hay 4 aspectos que quiero compartir en la noche de hoy. Número 1, tener fe significa creer y confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Qué lindo es que nosotros hemos puesto nuestra confianza firmemente en Cristo. Y no lo dejamos allí en la cruz, sino que fue a la tumba, pero de la tumba se levantó con poder. Y hoy nosotros los cristianos lo llamamos que es nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Romanos capítulo 1, verso 17, dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué maravilloso es esta palabra que la carta a los romanos nos habla en nuestra vida. Que más el justo por la fe vivirá. Somos justificados por Cristo. Caminamos justificados. Y vivimos por la fe que tenemos en la justificación que Cristo hizo a través de cada uno de nosotros. Oiga, hay tantos ejemplos de creer y confiar firmemente que mire en los evangelios. El evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 52. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquel hombre por creer recibió su milagro. ¿Por qué? Porque tuvo fe en creer en Jesús. Yo no sé qué has estado esperando para este nuevo año, a nivel individual o a nivel familiar. Lo que sí te venimos a decir es que deposites plenamente tu confianza en creer en la fe que Cristo ha depositado en tu vida, para que tu vida espiritual a través de la fe sea transformada. Número 2, ¿qué implica esa fe? La fe implica arrepentimiento. Todos los días, si quiero ser transformado, necesito arrepentirme. Es decir, apartarme del pecado y vivir mi vida consagrada a Cristo. No consagrada al mundo. Mi vida consagrada a Cristo. Necesito un cambio de mente. Necesito humillarme, arrepentirme, como está en el recuadro. Y si estás viendo esto y tienes la presentación como está en el recuadro, hay un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección y darle propósito y estilo de vida.
Qué lindo es saber que la fe implica arrepentimiento. Si yo anhelo ser transformado, si yo anhelo ser cambiado, si yo anhelo crecer, ciertamente necesito arrepentirme de vivir una vida pecaminosa y vivir solamente para Cristo. Hechos capítulo 17, versos 30 al 31. Y te dije anteriormente que te vamos a acompañar con citas bíblicas para alimentar tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Vuelvo y lo repito, un día seremos juzgados por aquel varón, pero ese varón nos dio fe a nosotros, nos dio fe, y dando fe con haberles levantado de la muerte, porque estábamos en pecado y por medio de la fe somos justificados, somos redimidos, somos salvados, y eso el cristiano lo obtiene por fe. Y esa es la fe que transforma, que cambia nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar. Aspecto número 3, acerca de la fe, que transforma. La fe influye la obediencia a Jesucristo. Ese es el aspecto número 3. La fe influye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida. Inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Qué lindo es saber que la fe influye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en el recuadro nos dice Old Way y New Way. El camino viejo al que yo estaba expuesto y caminaba. Pero por medio de la fe transformadora tengo un camino nuevo, tengo una dirección nueva. Y eso influye en mi vida, obediencia a Jesucristo y obediencia a la sagrada palabra del Señor. Juan capítulo 3, verso del 3 al 6, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos una nueva vida en Jesucristo. Y eso la hemos obtenido por medio de la fe. De la fe y la obediencia a Jesucristo. El cuarto aspecto, y te dije que eran 4 aspectos acerca de una fe transformadora. Y no quiere decir que estos sean los únicos. Hay un sinnúmero de versos que nos hablan acerca de la fe y de que esa fe nos transforma. Hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que caminaron y anduvieron por medio de fe, creyéndole a Dios. Y a pesar de las circunstancias, por medio de la fe,
obtuvieron la victoria. Así que en esta noche yo te digo, no te rindas, no desfallezcas, no desmayes. Confía plenamente en el Señor y deposita tu fe para que tu fe aumente cada día. Número 4, para que esta fe transformadora se dé en mi vida, la fe incluye la devoción y el vínculo personal y sincero a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad y gratitud. Y es cuando yo vengo de manera para tener intimidad con el Señor, tener mi momento de devoción con el Señor, tener mi momento de sinceridad en ese espacio donde no hay nada ni nadie que me limite. No hay nada ni nadie que me pueda impedir el que yo pueda buscarle plenamente al Señor para agradarle a Él. Mateo 22, verso 37, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la clase de devoción que el Señor espera que en este 2022 usted y yo vivamos para que nuestra fe sea transformada día a día, minuto a minuto. Y no quiere decir que en el camino de nuestra vida cristiana tengamos aflicciones. La Biblia no me esconde las aflicciones de estos hombres. La Biblia no me esconde las dificultades que enfrentaron estos hombres. La Biblia no me habla de los horrendos pecados que vivieron muchos de estos hombres. Pero la Biblia también me habla que se humillaron, que se arrepintieron, que tuvieron fe y que caminaron en el momento indicado, caminando con el Dios Todopoderoso, tomado de la mano, cruzaron y vencieron. Y por eso en Hebreos capítulo 11, que lo conocemos como la galería de la fe, y usted comienza a ver todos estos hombres que por fe hicieron cosas porque le creyeron al Dios Todopoderoso. ¿A quién tú le estás creyendo en esta hora? Si queremos renovar nuestra fe, que nuestra fe sea transformado, debemos entonces, como dice Primera de Corintios, versos 16 y 13, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la fe. Y para ir concluyendo en esta noche, porque no queremos ser gravosos en el tiempo. Romanos 10:10 nos dice, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es en el momento cuando yo con esa fe y esa devoción confieso, me arrepiento y confieso y tengo esa intimidad con el Señor de cuerpo, alma y espíritu. Y vivo con una fe transformadora, con una fe que cambia mi vida. Concluimos en esta hora. Tal vez algunos hermanos y hermanas, al oír hablar de la fe, declaren con confianza que ellos sí la tienen. Tengo fe en Dios al 100%. Reconozco a Dios en todo momento, lo que demuestra que soy una persona de fe. Creo que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Siempre que nosotros vayamos ante la presencia del Señor a orar,
confesemos ante el Señor que Él nos perdonará nuestros pecados. Eso es tener fe en el Señor. Eso es tener fe en el Señor. Que cuando yo vaya ante la presencia del Dios Todopoderoso, voy a un acto de humillación y de fe, creyendo que el Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, me va a transformar, me va a cambiar mi pensamiento y voy a tener el pensamiento que Jesucristo ha depositado en mi vida y que la voy a alimentar cada día con el oír la palabra del Señor, con meditar en la palabra del Señor, pero también con escudriñar la palabra del Señor. Esa verdaderamente es la fe que transforma nuestra vida. Y te invitamos a lo largo de este año que no pierdas la fe. Podemos perder la fe en el gobierno, podemos perder la fe en los políticos, en las instituciones, en la religión, pero mi fe es una fe que se relaciona con Dios, una fe que cambia, una fe que transforma mi vida, una fe que me ayuda y me impulsa a seguir caminando. Tal vez cuando no tenga fuerza, la fe que me inyecta el Espíritu Santo es decir, esfuérzate, sé valiente, sacúdete el polvo de los pies, levanta tu vista, escucha lo que el cielo está diciendo y yo caminaré y yo declararé que mi fe va a seguir siendo transformada día a día por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la humillación, por medio de la devoción que yo saque con el Dios y Padre Celestial. Oramos en esta noche para despedir esta primera cápsula acerca de la fe transformadora. Y luego te invitamos a que te quedes ahí para que escuches y medites en esta letra que te habla acerca de la fe. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos concede de llegar a tantos lugares, a tantos hogares, oh Dios del cielo, Jesús, a través de estos medios. Te pedimos, oh Dios del cielo, Jesús, que tú bendigas a cada hermano, a cada amigo que en esta hora se ha conectado y aquellos que, mi Dios amado Jesús, se conectarán luego, Dios del cielo. Que tu palabra transformadora cambie su manera de pensar. Que, oh Dios del cielo, Jesús, ellos puedan ir creciendo cada día en su fe por escuchar tu palabra, por meditar en tu palabra, por inquirir en tu palabra, Dios del cielo. Habla cada día nuestra vida, oh Dios del cielo, Jesús. Y te decimos, Señor, que tu presencia siempre nos acompañe en la travesía de este año que da inicio, Dios del cielo. Aun cuando podamos ver las circunstancias y los momentos duros, difíciles, los desafíos, los desaciertos, mi Dios amado Jesús, nuestra mirada está puesta en ti. Nuestra fe está cimentada en ti. Y siempre y cuando nuestra fe esté cimentada a ti, caminaremos tomados de la mano contigo, sabiendo, Dios del cielo, Jesús, que tú producirás en cada uno de nosotros una fe auténtica, una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe que transforma nuestra vida y una fe que nos seguirá ayudando a día caminar hacia el destino glorioso que ya tú has determinado para nosotros y para nuestra familia. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en la próxima, si así el Señor nos los permite. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe. La ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes
la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que tuvo Abraham. Esta es mi fe, o de aquella mujer que se atrevió a tocar. Esta es mi fe, la fe guerrera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Se mueven las montañas y tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es